Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Soy la seño Mica y estoy muy contenta de que nos volvamos a reencontrar. La seño Mica Orellana el domingo pasado les empezó a contar la historia de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesús. Y hoy vamos a continuar con la historia. Continuemos con la historia. Jesús sanó a los enfermos y alimentó a los hambrientos, amó a los marginados y enseñó a todos acerca del reino de Dios. Pero a los líderes religiosos no les agradaban sus enseñanzas y estaban envidiosos de él. Ellos lo odiaban tanto que planearon matarlo y le dieron 30 monedas de plata a uno de sus discípulos, que se llamaba Judas, para que lo entregara. Jesús y sus discípulos celebraron la Pascua. Mientras comían, Él les dijo con tristeza: «Uno de ustedes me va a traicionar». Sorprendidos todos, empezaron a preguntar: «¿Seré yo, Señor?». Luego Jesús miró a Judas y le dijo: «Lo que vas a hacer, apúrate a hacerlo». Entonces Judas se levantó y se fue. Después Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: «Recuérdenme cuando coman esto. Esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado». Entonces Jesús tomó la copa y dio gracias a Dios por ella, y dijo: «Todos los que beban de esta copa, recuerden, esta es mi sangre derramada para que sus pecados sean perdonados». Cuando terminaron de comer juntos, Jesús y sus discípulos se fueron hacia el jardín de Getsemaní para orar. Cuando llegaron al huerto de Getsemaní, Jesús les pidió a sus discípulos que oraran por él. Pero ellos estaban cansados y se quedaron dormidos. Jesús se quedó solo y oró al Padre. Él sabía que sus enemigos lo querían muerto y que morir era parte del plan de Dios para él. Jesús dijo: «Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Haré lo que me pides». Al terminar de orar, Jesús salió con sus discípulos, y una multitud enojada se acercaba. Fue enviada por los líderes religiosos. Allí se encontraba Judas. Judas se acercó y besó a Jesús para mostrarles a los soldados y dónde debían arrestar. Jesús dijo: «Yo soy a quien buscan». Y ellos tomaron a Jesús y lo arrestaron, y lo llevaron ante los líderes religiosos. Estos líderes religiosos lo llevaron ante el gobernador Poncio Pilato, y le dijeron al gobernador Pilato que Jesús era peligroso y que deseaba ser el rey. Pilato le preguntó a Jesús: «¿Es cierto?». Y Jesús le respondió: «Yo soy rey, pero no de este mundo». Pilato dijo que Jesús es inocente y que no hay razón para matarlo. Pero los líderes religiosos y la multitud gritaban muy fuerte: «Crucifíquenlo, crucifíquenlo, mátenlo». Entonces Pilato ordenó a sus soldados que golpearan a Jesús con el látigo para castigarlo. Y también le pusieron una corona de espinas en la cabeza, una pesada cruz de madera y lo llevaron al monte Calvario. Ahí, en ese monte, los soldados romanos clavaron las manos y los pies de Jesús en la cruz. Cerca del mediodía, el cielo se oscureció. Los amigos de Jesús lloraron y los líderes religiosos se burlaban.
Pero Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando llegó el momento de morir, Jesús cerró sus ojos y dijo: Todo se ha cumplido. Él había acabado lo que vino a hacer por su gran amor. Uno de los seguidores de Jesús, un hombre llamado José de Arimatea, puso el cuerpo de Jesús en una tumba. Después de que Jesús muriera, pasaron 3 días, y unas mujeres fueron a visitar la tumba de Jesús. Cuando llegaron, la piedra de la tumba había sido removida, y el cuerpo de Jesús no estaba allí, sino que había unos ángeles en la tumba. Y los ángeles le dijeron: Jesús resucitó. Jesús está vivo. Vayan y cuéntenle esto a sus discípulos. Las mujeres le contaron todo lo sucedido a sus discípulos. Pedro y Juan corrieron a la tumba de Jesús para ver por sí mismo esto que estas mujeres habían contado, y todo lo que encontraron fueron las vendas de Jesús. Volvieron muy confundidos a casa. Más tarde, los discípulos estaban reunidos en una habitación y hablaban acerca de lo que había pasado. En ese momento, Jesús se les apareció. Ellos se asustaron mucho y pensaron que era un fantasma. Pero Jesús les dijo: No se preocupen, miren mis manos, miren mis pies, soy yo, tóquenme. Luego le dieron de comer a Jesús. Y él les dijo: Las Escrituras son claras. El Mesías tenía que sufrir y morir, y luego resucitar de la muerte. Ahora díganle al mundo lo que han visto, que todos sepan que sus pecados pueden ser perdonados si se arrepienten y se vuelven a Dios. Cuando llegó el momento de que Jesús volviera al cielo, Él llevó a sus discípulos a la cima de un monte, cerca de Jerusalén, y les dijo: Esto es lo que quiero que hagan. Esperen en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Luego, díganle a todos acerca de mí. Vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria, al resto del mundo. Hagan muchos discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todo lo que han aprendido de mí. Siempre estaré con ustedes. Después de decirles Jesús ascendió al cielo. Subió hasta que desapareció en una nube. Los discípulos vieron todo esto. En eso aparecieron 2 hombres vestidos de blanco y le dijeron a los discípulos: Jesús se ha ido al cielo y volverá de la misma manera. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la historia. Sí, era muy importante que Jesús viniera al mundo, que viniera a cumplir con este propósito y plan que Dios tenía, de que muriera por amor a nosotros. Porque, ¿saben? La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces cada uno de nosotros tenía que morir. Pero Jesús dijo: no, yo voy a dar mi vida por amor a ellos. Él ya pagó el precio, Él nos compró y ahora hizo que nos reconciliemos con Dios. Porque Dios quiere tener relación con nosotros. Y gracias a que Jesús murió en la cruz, nosotros hoy nos podemos acercar a Dios. ¿Sí? Eso todos los días tenemos que recordar, que Jesús murió, pero que al tercer día resucitó. Y Él nos da vida eterna y Él quiere estar con nosotros. El versículo que vamos a estudiar para esta semana es Juan 3:16, que dice así: Porque de tal manera amó
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La seño también se hizo un versículo chiquito para ella y lo va a guardar en su cofrecito donde nosotros guardamos todos los tesoros, porque tenemos que recordar que la palabra de Dios es un tesoro para nuestras vidas. Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy y que tengan una linda semana, un buen comienzo de semana y espero sus trabajitos. Les mando un fuerte abrazo y un beso grande.